Radio Marca. Nos encanta la información. Bueno, pues pasan 22 minutos de las 2 de la tarde y vamos a terminar este directo Marca La Rioja de miércoles con ese espacio que tenemos dedicado a la salud deportiva en directo Marca. Tengo aquí a mi lado a quien nos ayuda en este tramo final de los miércoles, Miguel Moreno, que es fisioterapeuta del Canet y también director del Centro de Fisioterapia y de Recuperación Deportiva Las Gaunas. Ay, qué largo. Miguel, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué tal está el Canet? Bien. Ayer tuvimos por aquí a Jesús Sala, nos habló de las penurias que pasan en los entrenamientos, que engaña por ahí a la gente para poder tener 5 contra 5, madre mía. Es verdad, fíjate, ayer me parece que estuvo entrenando Alex con nosotros para poder cubrir. Sí. La verdad que es que estamos bajo mínimos. Cuando no es uno es otro, cuando siempre tenemos bastantes pequeñas cositas que claro, que al final te dificultan el contar con el equipo completo para los entrenamientos. Claro, a Jesús la verdad que le desmontamos un poquito el plan y muchas veces porque queremos que lleguen al partido, entonces estamos forzando para que lleguen al partido y hay veces que hay algunos entrenamientos que no pueden realizar o que no deben realizar, y claro, Jesús en todo momento nos da margen para que lo hagamos, pero claro, a veces lleva a que Alex tenga que jugar, por ejemplo. Que muy bien, por cierto, ¿eh? Sí, mientras no se lesione tampoco, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues vamos a hablar del tema de hoy, que es la escoliosis, ¿verdad? Eso es. Me gustaría que me explicaras primero qué es y luego pues a quién puede afectar. En principio a todos, claro, pero ¿cuáles son quizá los síntomas o cómo se puede detectar? Para que la gente quizá, no sé, si puedes tener escoliosis sin saberlo o es imposible, no lo sé. Vale, Miguel. Pues la escoliosis es una desviación de la columna vertebral, ¿no? Así como resumen. Es una desviación de la columna vertebral visto de frente a una persona. Nosotros nos imaginamos la columna vertebral y es absolutamente recta. Cuando nosotros vemos de frente a esa persona y la columna vertebral ha perdido su rectitud y entonces se desvía en ese plano frontal, ¿no? Viendo del frente, se va hacia la derecha, se va hacia la izquierda o incluso a derecha arriba y a izquierda abajo, entonces hablamos que hay una escoliosis, cuando hay una desviación en un plano frontal. Entonces esa desviación lateral de la columna vertebral a veces también se asocia a una rotación. Y eso externamente en realidad se ve muy fácil. Sí. Lo que pasa que es muy difícil. Depende de los grados, ¿no? Quizá también. Sí, bueno, grados muy pequeñitos a veces no se aprecian bien, pero cuando hacemos un test muy sencillito, como simplemente pedirle a nuestro hijo que se flexione hacia adelante, que flexione el tronco, como si fuese a tocarse con los dedos la punta de los pies, ya ahí, en ese momento, se aprecia que hay un desequilibrio en la columna, ya no está equilibrada. Entonces se ve que ¿Qué ves? ¿Que baja más un brazo? Sí, no, ahí se ve una zona del tórax, de la caja torácica, que está un poquito más elevada que la otra. Entonces ahí estamos viendo que la caja torácica ya no está equilibrada, no está recta, sino que está ligeramente desplazada. De hecho, se habla siempre que la escoliosis es una desviación tridimensional porque afecta a los 3 planos del espacio, pero ahora se está hablando de que ya hay una cuarta dimensión. La cuarta dimensión precisamente es la caja torácica. La caja torácica es lo más evidente de lo que vemos de la escoliosis. Es como cuando tiramos una piedra en un lago que se van haciendo círculos concéntricos, ¿no? Cada vez más amplios. Pues esto es igual. La curva, la columna puede tener una desviación muy pequeñita, pero las costillas la magnifican y entonces se aprecia muy bien. ¿Y esto es de nacimiento? ¿Puedes tener escoliosis sin haberlo tenido en años anteriores? En realidad la mayoría de las escoliosis son idiopáticas. Idiopática significa que desconocemos cuál es el origen real de la escoliosis. Hay algunas escoliosis que son adquiridas por traumatismos, por patología neurológica, etcétera, pero la gran mayoría de ellas son idiopáticas. No se sabe muy bien el porqué. Hay un componente hereditario, hay un componente genético, pero el origen exacto se desconoce. Entonces se empieza a evidenciar y crece de forma exponencial durante el crecimiento del peque. Entonces, cuando los niños son pequeñitos, rara vez se les ve nada, pero a partir ya de los 7, 8, 9 años, pues bueno, sobre todo si hay antecedentes en la familia de desviación de columna, de escoliosis, de hipercifosis y tal, merece la pena ir vigilando un poquito al niño, verle la altura de los hombros, fijarse cuando se inclina hacia adelante si la espalda va más o menos recta. Muchas veces las madres se dan cuenta con los bajos de los pantalones,
porque hay que cogerle un bajito más que el otro, Claro. entonces se empieza a advertir que hay una dismetría igual en el miembro inferior. Entonces, bueno, sobre todo si hay si hay alguna historia, algún antecedente en la familia, merece la pena que vayan al médico para hacer un control, un seguimiento, o si tienen un fisioterapeuta de confianza que les pueda hacer la evaluación para detectarlo. Porque en el momento en el que empieza ya a evidenciarse la escoliosis, claro, como va asociada al propio crecimiento, tenemos que controlarla muy bien para evitar que se nos... Que se complique, ¿no? Que se O que se complique, agudice. eso es. Ajá. Entonces, bueno, además el tratamiento, cuanto antes empieza, más efectivo es. Y cuanto antes empieza, mejor. ¿Es dolorosa la escoliosis? ¿Puede No, serlo? no, la escoliosis no, en realidad la escoliosis no provoca dolor. Y si hay dolor, no necesariamente está relacionado con la escoliosis. Escoliosis muy avanzadas, ya con muchos grados, en personas adultas, que te provoca rigidez, que te provoca un déficit de flexibilidad, que te puede provocar contracturas. Bueno, en ese caso sí que podría ser, pero ya estamos hablando de personas adultas y con grados importantes. En niños y en adultos jóvenes, no, y en adultos que no tengan mucho grado de escoliosis, no provoca dolor. Me has dicho que más o menos a partir de 7-8 años se empieza a detectar o es más Eso claro. es muy pronto. Sí. Pero bueno, digo, a partir de los 6-7 años, si hay antecedentes en la familia, se puede ver, pues ¿no? en la revisión anual del pediatra y tal, estaría bien que se lo viesen. ¿Y qué tratamientos hay para la escoliosis? En realidad, hay 3 tratamientos. Desde que se detecta la escoliosis, ¿vale? Si la escoliosis, nosotros valoramos la escoliosis con unos grados. Entonces, antes de que si la escoliosis sigue evolucionando y pasa, por ejemplo, pasa de los 25 grados, ¿vale? Decimos ya que es una escoliosis... Es mucho. Sí, lo normal es 0. Entonces, 25 grados está bien, tampoco no es exagerado, pero ya empieza a ser preocupante. Ya a partir de los 25 grados es recomendable que ya acudan al médico especialista para que les revise, para que les valore y para que probablemente paute ya un tratamiento ortésico, un corsé. Entonces, antes de los 25 grados deben estar ya en control médico, pero no es necesario o tan necesario el corsé, salvo que haya otros signos externos asociados que te indiquen que puede haber una progresión muy importante de la curva. Pero bueno, básicamente la línea son unos 20-25 grados. A partir de los 20-25 grados nos planteamos ya el corsé. Y a partir de los 40-45, en función de cómo es la columna, pues bueno, si el tratamiento de fisioterapia ha fracasado, pues entonces ya tendríamos que plantear el médico, pues quizás un tratamiento más intervencionista, una operación, para evitar que la curva siga evolucionando. Entonces el tratamiento de fisioterapia en realidad se empieza desde el primer momento. Hasta ahora ha habido siempre una política de esperar a ver cómo evoluciona de forma natural la curva. Y yo creo que no es una política acertada. No va mejor, ¿no? Claro, lo lógico. Hay veces que no, en realidad la mayor parte de las curvas tienden a estabilizarse y no van a ir más allá, pero no van a menos. Claro, pero sin embargo podemos intentar hacer que la curva se controle, podemos intentar flexibilizar esa columna vertebral y podemos intentar incluso, en la medida de nuestras posibilidades, reducir un poquito esos grados. Entonces es muy importante el ejercicio hipercorrectivo de la columna vertebral. Es interesante el tema de la natación, aunque sobre todo la natación, a mí me gusta mucho hacer el crawl invertido. Es decir, si tú tienes una escoliosis que en la zona dorsal es a la derecha, pues sobre todo nadar con el brazo izquierdo, ¿vale? Si tienes una dorsal derecha, lumbar izquierda, pues brazo izquierdo con pierna derecha, para intentar ayudar con la contracción muscular a la corrección de la columna. Que se enderece. Y luego, como tratamiento fundamental, es el tratamiento conservador, el tratamiento no quirúrgico que más eficacia ha demostrado, es el tratamiento del método FEZ. Además es un tratamiento que es una investigación española. FEZ. FED es de fijación, elongación y desrotación. Porque lo que hacemos es fijar tridimensionalmente a la columna vertebral, se genera una elongación de la columna y entonces se provoca una inversión y una desrotación de la columna vertebral para ayudar a la corrección de la curva. Este método FEZ es más interesante y sobre todo es más efectivo cuando se utiliza en niños. Entonces, cuanto más pequeñito es el niño,
¿vale? Más efecto tenemos porque tenemos más capacidad de modelar. Entonces es mucho más dúctil el hueso, asimila mucho mejor el tratamiento, la columna vertebral ya no está estructurada en esa desviación y entonces es bastante eficaz. De hecho, con el método FEZ conseguimos en muchas ocasiones evitar que el paciente en estas curvas que van muy progresivas, que acaben en tratamientos quirúrgicos. A veces no se consigue. Lamentablemente, el problema que tenemos es que como la esclerosis idiopática, no contemplamos toda la información, no tenemos toda la información de cómo es la curva. Entonces, no podemos prevenir y no podemos prever además cuál va a ser el resultado del tratamiento. Pero desde luego es el tratamiento más eficaz para corregir estas desviaciones, porque vamos directamente a la estructura. Ajá. Ahora, eso, si está por encima de los 25 y no utiliza el corsé y no hace ejercicio, no vale para... no es tan eficaz. Y yo una cosa que sí que me gustaría, aprovechando el espacio, es llamar la atención a los padres y sobre todo a los niños que pueden tener escoliosis, que tienen corsé, que el ejercicio físico es fundamental. El hecho de llevar el corsé no implica que no puedan realizar una actividad física. Y sobre todo, ahí veo muchas veces, y a veces me preguntan en la consulta, porque nosotros somos especialistas en tratamiento de escoliosis, entonces muchas veces te preguntan, oye, ¿me puedes firmar un papel, un justificante para que la niña o el niño que no puede hacer la clase de educación física, por ejemplo? Y yo, pues no, es que tu hijo necesita hacer la clase de educación física, que se quite el corsé antes de entrar, que haga la clase de educación física y luego se lo ponga otra vez. Pero es fundamental, no podemos sacar al niño de la normalidad, del ejercicio, del desarrollo, ¿no? Además, date cuenta, la escoliosis es una cosa curiosa porque es algo que de repente alguien te lo impone. Te dicen, es que ahora tienes escoliosis, porque tú no te das cuenta, tú no lo percibes. Claro, no tienes dolor, no tienes nada, tampoco te ves igual a veces una deformidad tan grande y de repente alguien viene y te dice, no, tienes escoliosis, tienes que llevar este corsé, tienes que hacer estos ejercicios y encima no puedes hacer lo que más te gusta, que era el baloncesto, el voleibol, oye, dices tú, madre mía. Entonces, claro, hay que socializar un poco a los peques. Porque se pueden seguir haciendo deporte. ¿Cuáles son los más, los más recomendados o los más favorables para la gente que tenga escoliosis? Yo en realidad... ¿Se puede hacer todo? Hay que ponerlo entrecomillado. Depende a veces del caso, depende de cómo es la gravedad de la curva y de la progresión, ¿no? Hombre, por ejemplo, halterofilia no, porque todos los deportes que supongan una importante carga a la columna vertebral, tenemos que ponerlos en cuarentena. Sin embargo, sí que es cierto que si el deporte que más te gusta es el baloncesto o es el voleibol, por ejemplo, son deportes con salto, con impacto, y tú estás todo el día estás sentado en casa en el sofá, mal sentado, adoptando posturas incorrectas, estás estudiando en muy mala posición, estás en clase sentado en muy mala posición, pues eso es más perjudicial que practicar un deporte 4 horas a la semana o 5 horas a la semana. Al final, en la tele, sentado estudiando y sentado en clase, estás casi 6 horas al día. Claro. O sea, esas 6 horas al día hacen mucho más daño que cualquier deporte, por agresivo que sea y por impacto que tenga. Y hay que tener en cuenta la variable psicológica, emocional también del hijo, ¿no? Entonces, que animarles que hagan cualquier deporte. ¿Se puede corregir totalmente una escoliosis que no sea muy grave? No, una vez que tienes una escoliosis, que ya la columna vertebral ha iniciado un proceso de desviación, lo que puedes intentar es controlarla, ¿vale? Podemos controlarla mediante el ejercicio, si es una escoliosis de una evolución muy favorable, muy leve, ¿vale? Ya a una escoliosis ya un poco más importante, tenemos que controlarla con ejercicio, con el tratamiento de fisioterapia. Se recomienda la utilización del método FEZ, porque porque es eficaz, y asociarle el corsé, ¿vale? Y entonces, una vez que ha terminado el crecimiento, ¿vale? Si está dentro de unas angulaciones de desviación que entendemos que son normales, ¿vale? o que son asumibles, pues ya lo que hay que hacer es, de ahí al futuro, mantener una higiene postural, hacer de vez en cuando algunos ejercicios de corrección, y es raro que esa curva vaya a evolucionar mucho más. Puede evolucionar, pero ya muy lentamente, prácticamente no sé, es
inapreciable. Pero siempre hay que intentar mantener unos protocolos de higiene postural adecuados, no forzar excesivamente, no cargar mucho, hacer determinados ejercicios. Pero bueno, hay que darse cuenta también que la escoliosis está ahí, está contigo, pero tampoco tiene que ser algo